Mi nombre es Adriana Gómez Gómez y vamos a hablar sobre los sistemas dispersos. Para comenzar, la materia se clasifica en mezclas. En todo nuestro entorno hay mezclas, una variedad de mezclas, ya sea en el café, en el aire. De hecho, en nuestro organismo hay varias mezclas las cuales se encargan de varias funciones vitales dentro de nosotros. Los sistemas dispersos son una mezcla de sustancias, ya sea líquido, sólido y gaseoso, entre otras, igual líquido, sólido y gaseoso. Siempre tendremos una fase dispersa y una fase dispersante. Aquí tenemos un ejemplo, el cual es la mezcla de sal y de agua. En este caso, la sal actúa como soluto, la cual sería la fase dispersa, ya que esta sustancia se expande de manera menos proporcional y en este caso el agua actúa como fase dispersante, ya que está en mayor proporción. La unión de estas sería una mezcla homogénea, ya que a simple vista no se distinguen las sustancias mezcladas. Esto ocurre a nivel atómico, dispersando la sal que se separa en iones y queda esparcida en el agua. Las disoluciones coloidales es un sistema disperso, el cual es el intermedio de una mezcla homogénea y una heterogénea. Las partículas dispersas tienen un tamaño muy pequeño. Tenemos un ejemplo donde tenemos agua, que sería la fase dispersante, donde las partículas se va a dispersar. Y en este caso, la fase dispersa pues serían las partículas, pero a simple vista no podemos ver las partículas, obviamente. Entonces, para esto se necesita o se usa el efecto Tyndall. El efecto Tyndall consta de un rayo de luz donde se pueden observar las partículas. Por ejemplo, cuando está una ventana abierta y se observa un rayo de luz y se observa polvo. En este caso, el polvo sería el coloide que podemos observar. Aquí tenemos ejemplos de coloides, los cuales está la gelatina, la niebla, el aerosol, la espuma y la crema batida. Los coloides más importantes son los de medio líquido, los cuales el medio dispersor sería el agua. Tenemos los coloides hidrofílicos, los cuales tienen partículas muy grandes y mucha afinidad con el agua. Bueno, en esto podemos poner como ejemplo que las partículas pueden ser moléculas de proteínas, como en el caso de la gelatina. La gelatina tiene partículas de proteínas muy grandes, las cuales son atraídas por el agua de manera intermolecular, lo cual hace que tenga la consistencia que ya conocemos de la gelatina. Tenemos los coloides hidrofóbicos, los cuales las partículas rechazan el agua. Para esto solo podemos disolver si se estabiliza el agua de alguna manera. De lo contrario, su poca afinidad con el agua hace que las partículas no se atraigan con el agua y esto nos puede formar conglomerados, los cuales pues sería como una masa compacta. Propiedades cinéticas. Las propiedades cinéticas es el movimiento de las partículas que componen un coloide.
Eh, en este caso, es posible obtener una teoría o una teoría del movimiento de las partículas o del choque de las partículas a partir de una fórmula o de un experimento. Y para esto, aquí tenemos que está el movimiento browniano, el cual, aquí puse un ejemplo, el cual tenemos agua caliente y tenemos agua fría. Entonces lo que hacemos es colocarle colorante, la misma cantidad de colorante a los dos recipientes de agua fría y agua caliente. Eh, Esto se va a disolver muchísimo más rápido en el caliente, ya que a mayor temperatura del agua más rápido se mueven las moléculas y por lo tanto la dispersión del colorante pues sería mayor. Después tenemos la difusión, el cual casi es lo mismo que el anterior, solo que es un proceso más lento, la difusión. Estos depende de la corriente de convención, que es más lenta. Bueno, en este tenemos un ejemplo de que tenemos un recipiente plano. Le ponemos agua caliente y le ponemos colorante. La mezcla, la disolución entre ellos va a ser muy lenta. Si lo hacemos, por decir, en copas, en este lado pusimos agua caliente y en este agua fría. Va a ser muchísimo más rápido en la caliente, ya que tiene corriente de convención, ya que no es una superficie plana y se va a disolver muchísimo más rápido que pues obviamente en la fría. Después tenemos la osmosis. La osmosis es la difusión de líquidos a través de la membrana. Esto se mueve el líquido desde la zona de menor a mayor concentración sin necesidad de tener energía. Después tenemos la sedimentación, lo cual pues sería una separación de sólido y líquido, lo cual pues se da, podemos poner un ejemplo que tenemos agua y tenemos cal, y para poder observar la sedimentación le podemos colocar un poco de colorante también. Entonces lo que va a hacer es que con la fuerza de gravedad el sólido se va a sentar en la parte de abajo y pues el líquido quedará en la parte de arriba, y a esto se le llama sedimentación. Propiedades ópticas. Aquí encontramos la concentración de la luz, la cual se produce solo cuando la longitud de onda de la luz es mayor a la partícula de la fase dispersa. Tenemos una ecuación, una fórmula, la cual nos la da Rayleigh, la cual consiste en la intensidad de la luz incidente con la intensidad de la luz dispersa por la unidad de volumen de un sistema. Propiedades eléctricas, donde encontramos la doble capa eléctrica. Mi nombre es María Guadalupe Gómez Plancarte y yo voy a hablar sobre el tema de embulsión. Embulsión es la mezcla heterogénea de dos líquidos imperceptibles a la vista. Esto quiere decir un líquido entre otro líquido. Muchas de las emulsiones son entre aceite y agua, con grasa alimenticia, como uno de los más comunes aceites encontrados en la vida diaria, incluyendo margarina, mantequilla, mayonesa, espresso, leche y crema. Se puede observar en la mantequilla y margarina que la grasa rodea gotas de agua, mientras que en la leche y la crema el agua rodea gotas de grasa. El proceso de embulsión
se le llama emulsificación. Podemos observar en mis imágenes la emulsión de dos líquidos imperceptibles de la fase 1 y la fase 2 que no están emulsificados. Aquí podemos observar la emulsión de la fase 2 disperso en la fase 1. Aquí podemos observar una fase inestable y aquí podemos observar una emulsión estable entre la fase 1 y la fase 2. Se encuentran tres emulsificaciones inestables: la flocculación, que las partículas forman masa; la cremación, donde las partículas se concentran en la superficie de la mezcla, pero se mantienen separadas; la coelación, donde las partículas se funden y forman un líquido. La emulsión se forma de aceite y agua o aceite, dependiendo del volumen de la fase y el tipo de emulsificación. Las proteínas se disuelven mejor en agua, por lo tanto, las emulsiones se realizan en aceite, en agua. El color común básico de una emulsión es color blanco, pero si nuestra emulsión está diluida, se puede observar un color azul. Mientras tanto, nuestra emulsión está espesa, se puede observar un color amarillo. Este fenómeno lo podemos observar claramente al comprar leche descremada con la crema. La microemulsión y la nanoemulsión son muy claras, ya que se pueden observar pequeñas fases dispersas. Podemos obtener la emulsión a partir de las siguientes energías. 1. Física. Aumento de temperatura. Sin olvidar que también existen emulsiones frías. Química, a través de la acción de emulsión. Y mecánica, a través de la agitación. Les voy a hablar sobre el tema de geles. ¿Qué es un gel? Es una fase intermedia entre un líquido y un sólido. Un gel, en su fase dispersante, en este caso es un sólido, se pueden formar red o retículas que retienen gran cantidad de la fase dispersa, como puede ser el agua o algunas otras partículas de pequeño peso molecular, como los gases, por ejemplo los aerogeles o los lípidos aerogeles. Los geles alimenticios están formados de polisacáridos y proteínas. La gelesificación se puede inducir por mecanismos, pero antes de hablarles de ellos, me gustaría hablar de algunos conceptos básicos, como la estructura de polisacáridos y proteínas. Las estructuras vienen empaquetadas. Las estructuras están basadas de enlaces que, aunque se pueden romper y formar otros,
Para romper los enlaces se necesita aplicar una energía proporcional a la del enlace. Esto quiere decir que entre más fuerte sea el enlace, mayor será la energía aplicada. Aunque hay algunas energías que pueden romper estos enlaces, como la energía térmica, que es aplicándole temperatura, o la energía mecánica, que es a base de batidos. De hecho, la energía de atracción corresponde a la cantidad de energía necesaria para romper un enlace. Alguno de los enlaces más fuertes es el enlace covalente, que está formado por aminoácidos que forman las proteínas. Los enlaces iónicos, que están formados por iones de diferentes signos. Los enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, que están formados por grupos enemigos del agua. Se pueden comparar los enlaces covalentes con el tejido en una tela y el enlace de hidrógeno con un velcro. La interacción hidrofóbica es muy débil, por la cual se tiene que aumentar la temperatura para hacer que los grupos se aproximen. En todos los geles se podrán observar que se rompen enlaces y se forman otros. Algunos de los mecanismos de gelificación es gelificación en frío, gelificación caliente y gelificación de ionotrópica. Uno de los ejemplos para estos gelificaciones es la gelatina, donde se pueden observar cada uno de ellos. Otro ejemplo de los geles es el gel para el cabello. Estos son algunos de los ejemplos más comunes de los geles.